Bienvenidos al Laboratorio de Resistencia de Materiales de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Nos encontramos la profesora Aide Yulay Jaramillo y Carolina Abril Carrascal, encargadas del curso Materiales de Ingeniería del programa de Ingeniería Civil. Hoy vamos a desarrollar una práctica concerniente a la determinación del asentamiento de una mezcla de concreto de proporciones 1, 2 y 3 que corresponde a una cantidad de cemento por 2 de arena y 3 de grava o agregado grueso. Para ello utilizaremos el cono de Abrams y posteriormente elaboraremos unos cilindros para elaborar ensayos de compresión de las muestras de concreto. Bueno, el objetivo de esta práctica consiste en la realización del SLUM o el ensayo de cono de Abrams de acuerdo a la NTC 396, que nos permitirá identificar el asentamiento de la mezcla. Esto es muy importante tenerlo presente dentro de nuestra práctica académica porque cuando se haga el concreto en obra o llegue a través de un mixer se debe identificar cuánto es el asentamiento de la mezcla fresca, en estado fresco. Con esto tenemos también la varilla, que es una varilla lisa, con una punta redondeada que nos va a permitir identificar o nos va a permitir realizar el chuzado de la mezcla para sacar las burbujas. Esta varilla tiene una longitud de 60 centímetros de largo por un diámetro de media pulgada. Con otros materiales o herramienta menor que tenemos es un palustre con el cual vamos a revolver la mezcla, que ya está previamente diseñada y realizada de acuerdo a lo que nos comentó la profe Abril, que es una mezcla 1, 2, 3. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque en el objetivo de esta práctica ese diseño de mezcla ya está previamente hecho, la parte matemática, la que nos permite identificar la resistencia del concreto, su capacidad de carga de acuerdo al diseño estructural establecido, que es la que nos va a permitir generar posteriormente el ensayo de compresión o ensayos destructivos del concreto o no destructivos. Como otras herramientas menores tenemos las palas que nos van a permitir apoyarnos para el vaciado de la mezcla. Siempre vamos de la mano de un flexómetro que nos va a permitir ahorita determinar la dimensión o longitud del asentamiento, y este cono de Abrams, que nuestra primera práctica, tiene un diámetro de 10.5 centímetros en la parte superior, en la parte inferior tiene 20 centímetros y tiene una altura de 30 centímetros como tal. Este siempre se utiliza realizarlo sobre una base totalmente plana que nos permita la estabilidad de la mezcla para poder así determinar el asentamiento, de acuerdo a como ya lo habíamos dicho, la NTC 396. Posteriormente también tenemos que utilizar un martillo de goma. Este martillo de goma nos va a permitir, cuando hagamos el proceso del cilindro, sacar las burbujas del cilindro de aproximadamente 15 a 20 golpes, de acuerdo a la cantidad de las capas, que ahora lo vamos a ver. Y por último tenemos el cilindro, que este cilindro tiene una longitud de 30 centímetros y un diámetro de 16 centímetros. Este cilindro es una camisa en acero. También existen cilindros plásticos más pequeños que también la norma nos lo permite. Para la normatividad del cilindro, en la elaboración del concreto tenemos la NTC 550 y el ensayo de compresión como tal, que es el ensayo que permite determinar la capacidad portante, tenemos la NTC 637. Todo esto está enmarcado desde el diseño de mezclas con la normatividad ACI 318. Eso es muy importante que lo tengamos presente porque a partir de ese diseño de mezclas con la norma ACI 318 es donde se genera todo este proceso. Ya vamos a proceder a realizar como tal el proceso del SLUM o del cono de Abrams. Nuevamente repito, la normatividad 396 y posteriormente hacer el cilindro. Bueno, ya procedemos a hacer la realización de
nuestro ensayo de slump o cono de Abra según la NTC 396, teniendo presente que la mezcla ya está preparada según el diseño de mezcla establecido por el ingeniero estructural de acuerdo a la resistencia que se quiere obtener. También es muy importante establecer el tipo de cemento a utilizar, en este caso para esta mezcla que tiene una dosificación 1, 2, 3, realizamos con un cemento tipo de uso general. Aquí es porque vamos a realizar este ensayo como tal, pero el tipo de cemento va establecido de acuerdo al diseño estructural y las especificaciones constructivas del elemento que vamos a realizar, bien sea un puente, una viga, una columna o una represa, una piscina, un tanque. Por eso tenemos que identificar que hay 5 tipologías de cemento. Vamos entonces a proceder teniendo presente flexómetro, que el cono tiene una altura de 30.31 centímetros y ya habíamos establecido los diámetros. Esta altura la vamos a dividir en 3 partes y vamos a proceder a llenar la primera parte con las cucharas para garantizar. Siempre nos apoyamos en la base del cono y debe de estar en un elemento totalmente plano para garantizar su estabilidad. Este ensayo lo realizamos siempre con la mezcla de concreto fresca, ¿cierto? Bien sea que esté preparada en obra o que sea premezclada y llevada a la obra por medio de un mixer, garantizando siempre la resistencia. Este ensayo nos va a determinar el asentamiento. Entonces procedemos a llenar la primera parte. Con una varilla que ya establecimos su longitud de 60 centímetros y de un diámetro de media pulgada con una punta totalmente redondeada, vamos a, parados, garantizando la estabilidad del cono, a darle 25 veces hasta la base, garantizando así que las partículas de aire salgan y genere una mezcla homogénea. Esas 25 veces son de forma circular durante todo el proceso. Procedemos a realizar el llenado de la segunda capa. La vibración va a ser solo de la segunda capa sin necesidad de pasar a la primera parte que ya establecimos. ...25 veces nuevamente... y procedemos a llenar nuestro cono hasta la parte superior, garantizando miren que una cosa muy importante de este procedimiento es no pisonar la mezcla, sino dejar que ella se asiente a través de este tipo de vibrado. 25 veces. Procedemos a generar el enrase con una palustre, garantizando que todo nos quede homogéneo. Le quitamos los sobrantes que tenga y nos apoyamos para garantizar que la mezcla no se salga, y procedemos a limpiar las partes externas que tengamos y sacamos el cono. Este es el asentamiento de la mezcla. Colocamos el cono invertido y con la varilla establecemos la longitud de
cuánto es el proceso de asentamiento. Aquí tenemos una longitud hasta la corona aproximadamente de 15 centímetros. Esto nos permite identificar que la relación agua-cemento para esta mezcla ha sido mayor. Esto tenemos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la mezcla está muy húmeda, tiene un alto contenido de agua. Lo normal para el asentamiento es que esté alrededor de 2 a 3 centímetros. Pero recuerden que esto es un ejercicio académico y que con esto nos damos cuenta los procesos que se deben realizar al tener esto en una obra. Bueno, nuevamente procedemos ya a nuestra otra práctica, que es la realización del ensayo y elaboración de cilindros, según la NTC 550. Es muy importante tener claridad que pueden existir de este tipo de camisas metálicas o cilindros de más pequeño diámetro, pequeña longitud y aproximadamente y de material plástico. También es muy importante tener claro que posterior a la realización de esta camisa de cilindro se hace el ensayo de compresión a elementos destructivos del concreto según la NTC 673, que es el ensayo de compresión. Ya como previamente tenemos la mezcla y el diseño de mezcla según la norma ACI 318 y aquí establecimos que íbamos a realizar una mezcla de tipología 1, 2, 3, ¿cierto? La relación es 1 de cemento, 2 de agregado fino y 3 de agregado grueso, teniendo muy presente la procedencia de estos materiales, que la arena sea de material de cantera, lo mismo que el triturado, para evitar alguna contaminación de los microorganismos cuando la obtenemos de elementos naturales como ríos o zonas húmedas, ¿cierto? Muy importante. Esto tiene una longitud de 30 centímetros y aquí procedemos, muy importante, aquí sí hay que establecer que esto se divide en 3 partes iguales, o sea, cada 10 centímetros, que nos permita identificar el vaciado de la mezcla, ¿cierto? Y con la varilla lisa de punta redonda procedemos 25 veces a hacer el tipo de vibrado para garantizar que las partículas de aire salgan, ¿cierto? Entonces vamos a proceder, primero el molde se debe de engrasar previamente, por lo general se utilizan aceites naturales para ayudar un poquito al tema de la sostenibilidad. También se pueden utilizar aceites quemados, lo importante es engrasar todas las paredes desde la base hasta la altura previa del cilindro para el proceso de desmoldado de este concreto. Ya posteriormente procedemos con la llave ¿dónde está la llave? A garantizar que todas las, digamos en este caso, esté totalmente cerrado para todos estos tornillos, que es la camisa, para garantizar o evitar posibles fugas del concreto. ¿Sí? Esa es nuestra primera fase y procedemos entonces a hacer el llenado de la primera capa de 10 centímetros. Nos acompaña la profe Abril y vamos a hacer entonces el llenado del cilindro. Siempre tenemos que garantizar la estabilidad, que este no se mueva y garantizar que él se acomoda solo. Ya posteriormente, ya ahí están los 10 centímetros, procedemos las 25 veces a realizar, digamos, la vibración para que esas partículas de aire salgan. Ahí estamos en los 10 primeros centímetros. La norma nos establece que son 25 veces cada capa. La NTC 550 procedemos en el llenado de la segunda capa. Nuevamente 25 veces sin pasar
a la primera capa, solo la segunda capa como tal, 25 veces. Ya procedemos a llenar todo el cilindro con nuestra tercera capa. Muy importante establecer que los cilindros se hacen 3 muestras para cada tipo de elemento estructural. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar el ensayo siempre tenemos que garantizar una estadística, por si uno falló, tener otros de testigo para identificar dentro de la curva de secado cuál es la resistencia. Ahí procedemos nuevamente en su tercera capa 25 veces sin tocar la segunda ni la primera capa. Recuerden que esto es un proceso que lo establece la NTC 550, aquí lo estamos haciendo como un proceso académico formativo y que se tiene que regir por la normatividad. Aquí procedemos a enrasar, o sea, a limpiar, miren, que no hay partículas que se nos haya caído, por eso es importante establecer que es con la cuchara y evitar que se nos riegue el material. Y una cosa muy importante, después que tengamos el cilindro, lo tenemos que tener en una base totalmente firme, plana, donde se garantiza el secado. Después de estar enrasado acá, colocamos la marcación del tipo de elemento o pieza estructural que es, el día y la hora, para posteriormente proceder al proceso de fraguado, que es dejar secar esto aproximadamente de 8 a 24 horas y meterlo a un tanque de agua para garantizar el proceso de fraguado de este cilindro. Procedemos posterior a esto a garantizar que todas las partículas de aire salgan aproximadamente en todo la longitud, aproximadamente de 15 a 20 golpes, garantizando así que la mezcla no nos quede segregada. Segregada es que la mezcla no nos quede con fisuras o con vacíos, con huecos. Eso es muy importante. Ese es el último procedimiento y ya dejamos este elemento que empiece su proceso de fraguado para posteriormente llevarlo a los tanques de agua, que es donde alcanza la resistencia según la norma a los 7, a los 14 y a los 28 días. A los 28 días se saca y se procede a hacer el ensayo de resistencia a la compresión. Bueno, ya aquí previamente teníamos nuestro cilindro en el momento de la mezcla fresca y aquí ya obtenemos el resultado. Este resultado es el cilindro ya en una mezcla endurecida, ¿cierto? En el estado de la mezcla endurecida, que posteriormente pasaríamos a otro ensayo, otra práctica de laboratorio, que es el ensayo de compresión. A este se le pueden hacer varios ensayos destructivos a través de compresión y ensayos no destructivos a través de elementos, digamos, que no afectan la integridad de este material como tal, sino que por medio de sondas o de sonido nos determina la resistencia. Aquí ya alcanzan a ver totalmente el cilindro dentro de su estructura y posteriormente se procede a su pesado y debemos de garantizar que siempre esté en un estado húmedo para garantizar o evitar fisuras o segregación como tal. Esperamos que la práctica les haya sido de gran utilidad para sus conocimientos académicos. La Universidad Francisco de Paula Santander está comprometido con la virtualidad y con el proceso académico para nuestros estudiantes y la región del norte de Santander. Aquí tenemos, con esto concluimos nuestra práctica de medida de asentamiento de mezcla de concretos, que fue lo que hicimos con el cono de Abraham o Sloop, y la práctica de cilindros de concreto para ensayo de compresión. Le agradecemos a la profesora Carolina Abril y quien les habla, Aide Yulay Jaramillo, por escuchar esta práctica académica.